Ahí, Ya. ahí está. Perfecto, perfecto. Pues es que mi máquina está un poquito, yo ahorita la debo pensionar. No quiero, todavía le estoy dando vigencia, actividad todavía. Es una Mac de esas buenas, pero al fin, a veces es un poco lenta. De acuerdo, entonces vamos a continuar. Yo les comentaba, ahora sí me ven los cambios, ¿no? Que la bioinformática, pues, en realidad, si uno se pone a buscar definiciones per se en todo lado, encuentra mucha variabilidad en las definiciones. Siempre me dicen, profesor, ¿qué es la bioinformática? ¿Y por qué aquí? ¿Por qué allá? Uno podría decir que la bioinformática es una ciencia en la cual adquiere, eh, almacena, procesa y gestiona y comparte información de carácter biológico molecular. Siempre uno trata de hacer la diferencia porque hay muchas otras disciplinas que se pueden confundir, ¿no? Yo en realidad hago como una clasificación siempre de las informáticas. Todo lo que tiene que ver, por así decirlo, con computación a nivel molecular, a nivel de proteína, a nivel de gen, a nivel de secuencias, pues una informática de una escala muy pequeña, pues eso es bioinformática, ¿no? Pero si usted está hablando, por ejemplo, de una informática clínica, la informática clínica es un poquito más allá, ¿no? No es tan pequeño, sino es un poquito más grande, ¿no? La informática clínica tiene que ver más con personas. Y hace referencia, por ejemplo, a lo que son sistemas de bases de datos, expedientes clínicos, análisis de imágenes radiológicas. Entonces ya estamos hablando de algo un poco más grande que una proteína, que una molécula, que un átomo, ¿no? Pero cuando escalamos un poco más allá, entonces estaríamos hablando más de una informática de salud pública, ¿no? Una informática epidemiológica, cuando ya no es tanto algo tan pequeño y algo intermedio, sino ya son poblaciones. Entonces vamos escalando, ¿no? Y esta informática epidemiológica pues trata sobre la gestión y análisis de datos a nivel epidemiológico, ¿no? Si una enfermedad se está propagando, qué modelos de simulación podemos tener, qué sistemas predictivos podemos tener con más información general, ¿no? Especialmente ahora es una de las áreas que se puede aplicar mucho en secuenciación genómica, ¿no? Lo que es epidemiología de control genómico, cómo, qué variantes o qué cepas están actuando en ciertos cantones o provincias, qué mutaciones están dando, qué cambio en la agresividad de una cepa puede tener incidencia, por ejemplo, al desarrollo o al efecto en el paciente, ¿no? Entonces, creo que es una escala de información un poco más grande a nivel poblacional, especialmente cuando hacemos un GWAS, ¿no? De información, de secuenciación. Entonces, escalamos de una parte muy pequeña, intermedia y poblacional. Y entonces ya tenemos como un bagaje de computaciones, ¿no? Y eso en términos globales en Estados Unidos se llama un poco más informática biomédica, ¿no? Que integra tanto la bioinformática de moléculas, la bioinformática de imágenes y expedientes y la informática de información de poblaciones, ¿no? Donde están caracterizadas las poblaciones y se necesitan sistemas de información más sofisticados, incluyendo sistemas de información geográfica, ¿no? Entonces, en el caso, volvamos al punto de informática, me pueden interrumpir en cualquier momento, ¿no? Me pueden hacer una pregunta. Yo creo que esto no es de un solo canal, sino que hay doble canal, ¿no? Luego que principalmente que aprendan de mi experiencia y los proyectos que he tenido en todo lado. Aquí podemos tener una serie de áreas en la cual la informática puede trabajar, ¿no? Por ejemplo, podríamos comenzar con Machine Learning. Yo no sé si ustedes han escuchado esta área, ¿no? De aprendizaje automático. Esta área de aprendizaje automático está compuesta por muchas otras áreas, ¿no? A veces se confunde la denominación de los términos, pero ahí incluye lo que es Deep Learning, lo que es inteligencia artificial, es aprendizaje automático. Les cuento la experiencia, por ejemplo, acá, que hicimos un proyecto en una empresa, en un parque industrial aquí en Costa Rica, una empresa líder a nivel mundial que es Stanley Lab. Lo que hace son implantes
Entonces, yo como director de proyecto tenía que desarrollar un sistema que lo que hiciese era detectar fugas en los implantes. ¿Qué quiere decir fugas en los implantes? ¿No? Que muchas veces la persona, ya sea por parte estética o por parte médica, ¿no? Ocurre una mastectomía o hay que sustituirlo por un implante o sencillamente por una parte estética, ¿no? Estos son materiales ciertas características mecánicas, muchas veces por un accidente frontal, una caída o lo que sea, un implante, incluyendo la vida útil también, un implante puede tener una ruptura a través de las capas internas de la silicona o sencillamente una micro ruptura por un impacto frontal o lateral. Entonces decidimos hacer un sistema de inteligencia artificial que pudiera detectar esas microfisuras, ¿no? Entonces utilizamos un sistema, una red neuronal con inteligencia artificial que lo que hacía era básicamente poder recibir un dataset de imágenes de referencia de personas afectadas y poder a través de una imagen no radiológica, en este caso fue el primer entrenamiento que hicimos fue con imágenes ultrasónicas, era poder detectar con un sistema digital las microfisuras en el plano. Entonces, el sistema lo que hacía era que todas las imágenes eran distribuidas en un conjunto de layers. Saben que el sistema neuronal tiene diferentes capas. Y estas capas lo que hacían era aprender. Entonces, al final de cuentas, dentro de ese modelo, para no volverlo muy detallado, lo que hacía era recibir las imágenes de referencia, las que estaban en una constitución normal, y las imágenes alteradas. Entonces teníamos que hacer el trabajo en dos enfoques. Una para lo que era el entrenamiento de clasificación de imágenes y otra para lo que era el entrenamiento en la validación de las imágenes. Entonces, al final de cuentas, cuando el sistema recibía una imagen, él podía detectar automáticamente dónde estaba en la imagen la alteración, cosa que ayudaba muchísimo, por lo menos ayuda muchísimo a los cirujanos que estaban haciendo los implantes, porque muchas veces, inclusive, eh, suceden microfisuras cuando ya se ha colocado el implante, ¿no? Y cuando se está cosiendo, en el momento del cocimiento puede ser que un movimiento no controlado puede hacer una microfisura, ¿no? Entre la piel y el implante. Entonces, involuntariamente, por supuesto, ocurre muy poco, pero pues, entonces eso es una microfisura, ¿no? Y ahí, a partir de esa apertura, puede haber un contacto entre el material y la superficie de la piel a nivel interno y puede generarse una inflamación o puede generarse muchísimas cosas, inclusive actúa el sistema inmunológico, ¿no? Porque es un material extraño y el paciente puede tener muchos problemas. Entonces, usamos un poco imágenes biológicas, usamos un poco inteligencia artificial para hacer un sistema de entrenamiento automático. No fue tan bien, les cuento, que mandamos una patente a los Estados Unidos y en este momento eso ya prácticamente pasó la fase 1. En agosto del año pasado pasó la fase 2 y yo espero que este año le entreguen, ¿no? Es una patente en la cual yo soy el director del trabajo, ¿no? En los Estados Unidos. Entonces la empresa está muy contenta. Eso es una aplicación de lo que es inteligencia artificial. También se está aplicando la inteligencia artificial en secuenciaciones genómicas. También, es decir, cómo entrenar un sistema para hacer una determinación de variante en un track genómico y que aprenda a clasificar, ¿no? Variantes, por ejemplo, patológicas, una variante segmental, las variantes inciertas. Es decir, son bastante útiles. La única recomendación que yo doy para estos sistemas de aprendizaje automático de inteligencia artificial es que se tiene que tener un dataset correcto. Entre más imágenes se tenga o entre más valores de planos moleculares se tenga, el sistema aprende de una forma más precisa y exacta. Y entre menos se tenga,
pues el sistema aprende menos. Sistemas, hay muchísimos. Por ejemplo, uno de los más utilizados son, por ejemplo, TensorFlow. Hoy en día, de los modernos, que es muy, muy sencillo de utilizar, ¿no? Especialmente que está ligado a Google. Y Google tiene tracks increíbles de clasificación de imágenes para entrenar un sistema de estos. También, si a los amantes de R o de R pueden utilizar Keras, módulo Keras para hacer análisis de imágenes o hacer análisis de texto, etc. Este campo es un campo en la cual la bioinformática se está viendo muy apoyada con Machine Learning. Utiliza técnicas de inteligencia artificial. De hecho, uno de mis estudiantes en Guatemala, de la carrera de Ingeniería Bioinformática, en el cual yo soy director de tesis también, está haciendo un sistema de inteligencia artificial para lo que es cáncer de mama. Entonces, eso es a través de biopsias, de extendidos citostológicos. Si hay algún patólogo por ahí, pues ya sabrá lo que es, ¿no? Entonces, la idea es entrenar un sistema de estos sin automatizar con las técnicas modernas de inteligencia artificial, las modernas, las actuales, ¿no? Se han hecho otros intentos de visión artificial, pero con otras tecnologías, ¿no? Con técnicas actuales, poder optimizar un sistema de esos que se utiliza en Guatemala, especialmente en el área de oncología. Y luego tenemos otra área de la informática, es bases de datos y text mining en bases de datos. La bioinformática utiliza muchas técnicas de minería en información distribuida. Muchas veces se hacen sistemas web o métodos de servicio web también para accesar datos en bases de datos. Y esas bases de datos tienen que tener ciertas características, ¿no? Que sean homogéneas, que tengan APIs o puntos de entrada para poder levantar la información y volcarlo, digamos, a un sistema web local. Es decir, personalizar y configurar sistemas. Aquí les cuento, por ejemplo, no sé si ustedes han visto estos sistemas que están siendo muy utilizados ahora que estamos de moda con con el COVID-19 y todo, pues no se extrañen que hable de eso, ¿verdad? Porque es algo que nos interesa a todos. Ahora que se hicieron unas primeras 6 secuencias aquí en Costa Rica del genoma, lo primero que hicimos fue, bueno, los experimentales los subieron a NextGen, ¿no? Pero lo que estamos haciendo aquí a nivel local es configurar un NextGen local. Entonces uno tiene las filogenias de secuencias que se está trabajando a nivel local con filogenias radiales y de árbol para ver transición comunitaria, mutaciones y todo eso a nivel local. Entonces estamos configurando un NextGen local conectado con una pequeña base de datos en unos servidores que están en el Centro Nacional de Alta Tecnología. Entonces estamos configurando unos servidores ahí para hacer eso. En conclusión, que es siempre importante no solamente generar aplicaciones informáticas e informáticas de apoyo local, sino conectarlo con bases de datos biológicas y utilizar algunas herramientas de text mining para poder extraer conocimiento, ¿no? Si estamos generando una secuenciación, no es sencillamente con un vector controlado, introducirlo a una tabla, una base de datos, hacer una entidad relacional, tener un gestor de acceso y se acabó. Eso no es el sentido. El sentido es poder accesar y obtener un conjunto de conocimientos y patrones que nos permitan tomar decisiones a nivel clínico. Aquí lo estoy diciendo mucho, ¿no? Aquí la gente se emociona y como que lo centraliza mucho en la parte científica. Eso está muy bien, pero acuérdense que les decía yo que acuérdense que este virus y lo que pueda venir más adelante tiene implicaciones en la clínica, que por favor no nos quedemos en los laboratorios, porque en los laboratorios sencillamente es unos datos base, ¿no? Tiene que haber una migración hacia la clínica y sistemas de análisis hacia la clínica y ver modelos, por ejemplo, de variantes en genes, y simplificación del sistema inmunológico, y ver variantes de genes de las cepas y hacer un matching para un sistema de clasificación dirigido. Es decir, ahí es donde está la utilidad, poder encontrar utilidad en esa información para la toma de decisiones. Luego, mapeos genómicos, esto también es un área muy importante.
en la cual, especialmente cuando se hacen secuenciaciones novo, ¿no? Secuenciaciones de este tipo, en la cual se tiene que anotar a nivel funcional, molecular y celular, los genomas y poder tener información base para la toma de decisiones, ¿no? Igual este mapeo genómico y esta anotación genómica casi que van de conjunto con la filogenia, que nos permite conocer un poco más la evolución de la información molecular, ¿no? Especialmente ahora que se habla de cepa, ¿no? Que la cepa L, que la cepa S, que una es más agresiva que la otra clasificación allá por España, que la cepa ABC, etcétera, etcétera. Esta parte les interesa mucho. La otra parte de modelación de proteínas, obviamente los que trabajan en bioquímica, la importancia de hacer representaciones estructurales a nivel molecular, utilizar modelos de predicción también, utilizando información plana hacia información estructural, analizar las partes no estructuradas de una proteína, cómo eso puede tener implicación a la hora de hacer un análisis de doque molecular, especialmente si uno liga información de un fármaco, etcétera. Toda esa parte es un gran área de la biología estructural en la cual la bioinformática participa mucho. Hay especialistas en esta área. Yo no sé si me ven el cursor. ¿Me ven el cursor, compañeros? Sí. Sí, me están escuchando bien, ¿no? Disculpen si estoy un poco de ruido al fondo. Lo que pasa es que donde yo estoy, en el estudio mío, hay una calle. Yo vivo al frente de una calle principal, ¿verdad? Y hasta ahora aunque hay restricción vehicular, ahí se oyen pasar los vehículos, ¿verdad? Si sienten molestia sobre eso, me dicen y cambio de posición para la próxima. Yo no sé si me escuchan bien, sí, no hay ningún problema. Todo está bien. Perfecto, bueno, sigamos adelante. Este campo también de los arrays, que es un campo que ya no es tan novedoso en realidad, pero siempre la bioinformática trabaja con arrays, ¿no? Aquellos dispositivos que son útiles para hacer análisis de expresión genética. Aquí en el país lo que hemos hecho, y lo que yo he hecho un poco, es introducir un poco con la robótica, ¿no? Entonces, utilizamos unos robots acá, un robot de marca KUKA y Mitsubishi, para hacer pequeñas prácticas en robótica dirigida y expresión. ¿Por qué esto? Porque creo que la robótica colaborativa viene muy en conjunto con todos los dispositivos biológico-moleculares y tenemos que acostumbrarnos a eso, ¿no? La bioinformática incluye mucha tecnología relacional y la robótica es una de ellas. Entonces, robots que puedan ensamblar, por ejemplo, piezas utilizando impresoras 3D con control numérico, piezas y soportes de arrays, movimiento espacial de los dispositivos, etcétera, etcétera. Creo que en eso es fundamental. Y la parte algorítmica tiene que ver más con biología computacional. Ojo con esto, ¿verdad? Porque la biología computacional per se, igual que la biocomputación, igual que la química computacional, tienen algoritmos, métodos y pipelines o workflows propios, ¿no? De trabajo. Entonces, la biología computacional es una subárea de la bioinformática en la cual trabaja con algoritmos, métodos y sistemas de procesos y pipelines, workflows específicos para áreas distintas, ¿no? Entonces, es un gran área, como pueden ver. Estos son solamente algunos de los casos, no es que la bioinformática trabaja en esto, solamente he mencionado algunos de las áreas y básicamente entonces, como les decía, que la bioinformática se orienta a lo que es la adquisición, almacenamiento, procesamiento, gestión y distribución de información. Si usted almacena y procesa la información y no tiene un sistema de distribución, esa información no puede ser compartida con otros, y si no es compartida, esa información no tiene validez. Yo le digo a la gente, no es solamente coger una secuencia o hacer un whole genome sequencing y ponerlo en una base de datos, sino tener un sistema de distribución
a través de una aplicación web en la cual se pueda compartir con profesionales, se pueda compartir con especialistas del conocimiento para la toma de decisiones. Entonces, la bioinformática trabaja todo ese gran campo. Aquí hace unos años, pues yo intenté, ¿no? Esto lo presentó, esta presentación la hizo el ministro de Ciencia y Tecnología. Me decía, bueno, aquí don Alan hizo una mezcolanza de áreas, ¿no? Eso fue hace unos años. En realidad, yo me inspiré mucho en el movimiento de las galaxias, ¿no? Y los sistemas solares y todo eso. A mí me gusta mucho todo lo que es el universo. Y ya verán por qué es que aparece como si fueran espirales, ¿no? Y todo. Entonces hice un mapa conceptual relacionando una serie de áreas y esta presentación pues, se los puede compartir. También aquí es importante mencionar que la bioinformática tiene diferentes áreas, ¿no? Nosotros estamos por aquí, por esta área, ¿no? Donde está la parte roja, especialmente acá ahora que está tan de moda, y por acá, porque es una bioinformática más biomédica. La maestría de ustedes es genética biomédica. Entonces estamos por esta área. Pero también recuerden que hay otras genómicas. Está la genómica marina, está, por ejemplo, la genómica agrícola, está la genómica en la biodiversidad, la poblacional, etc. Está la biofísica y química informática, que es parte del curso, ¿no? Donde se ve un poco lo que es interacción molecular, lo que es modelación y simulación molecular, bioquímica computacional. Entonces, todas estas áreas son algunas de las divisiones de bioinformática. Por ejemplo, les cuento acá, en la parte marina, que hace unos años, pues, ayudé al CIGNOR de México, es uno de los centros más prestigiosos de genómica marina en toda América Latina, a instalar un clúster computacional para trabajar en genómica. Y los proyectos que ellos tenían, pues eran proyectos muy impresionantes, ¿no? Dirigidos a lo que es análisis de expresión en peces, en organismos marinos, etc. Muy interesante. De hecho, muchos años atrás también trabajé un poco en los proyectos de genómica marina y especialmente con organismos centinela en contaminación de aguas. Muy interesante todo esto. Es muy interesante. Entonces nosotros estaríamos por acá, pero también se puede trabajar por estas áreas, ¿no? Por estas áreas de acá. En cuanto a sistemas operativos, bueno, sistemas operativos hay montones. A mí me preguntan siempre, ojalá, ¿qué prefiere usted? Windows, sistemas Mac, Unix, Linux. Yo les cuento mi experiencia personal, les comparto mi experiencia personal, es muy personal, ¿no? Yo en realidad no me caso con ninguna tecnología. Yo uso diferentes tecnologías y uso lo mejor de cada una de ellas de acuerdo a la situación. Entonces puede ser que yo esté diseñando algo, una estructura molecular o algo así, las Mac son muy buenas para diseño, entonces utilizo una Mac. Tal vez estoy generando un método de servicio web compartido, una base de datos, analizando una pantalla negra, una serie de secuencias, corriendo un alineamiento de secuencias, entonces utilizo un sistema libre, ¿no? Puede ser un sistema Ubuntu o Fedora, cualquiera de esos, es decir, un sistema operativo libre. Y también si estoy trabajando un poco más en escritura o en ofimática, ¿no? Pues ocasionalmente utilizo Microsoft o el sistema Windows. De hecho, en mi casa tengo los tres sistemas, ¿no? Tengo Windows, tengo Mac y tengo Unix. Y utilizo lo mejor de cada uno. No soy de aquellos que respeto el derecho a esta gente, ¿no? Que se casan con una sola tecnología, ¿no? Que dicen, no, yo solamente Unix y sistemas OS o Mac o Windows yo no uso para nada. Yo trato de sacar lo mejor de cada una, ¿verdad? Con Windows utilizo mucho ofimática, para mí funciona muy bien, ofimática, ¿no? Lo que es Word, lo que es PowerPoint, esas cosas. Para desarrollar sistemas y servicios web utilizo mucho Unix y diseño molecular especialmente, utilizo sistemas Mac. Y esta combinación de sistemas me produce a mí resultados muy positivos. Y como pongo ahí, puede ser que hayan otros sistemas desconocidos, ¿no? Por ejemplo, pongo una pera y un banano ahí.
no importa, los que vengan son suficientemente útiles si se adaptan a las necesidades de uno. Entonces, les comparto solamente mi experiencia en sistemas operativos. También aquí, cuando trabajamos en la bioinformática, es importante conocer los tamaños de los genomas que uno está trabajando, ¿no? El genoma humano pues tiene 3,2, más de 3.000 millones de pares de bases, que eso es información bastante grande. Pero si uno está manejando, por ejemplo, una bacteria, algo muy pequeño, una K2 coli, pues puede tener unos 5 megas, ¿no? Entonces, una cosa es manejar 3.3 gigabases y otra cosa es manejar un tamaño muy pequeño que es, por ejemplo, la bacteria. Ahora, en el caso del virus, el caso del virus es muy pequeño, ¿no? El caso del virus tiene 30 KB, ¿no? 30.000 caracteres. Es muy pequeño, aquí se secuencia muy rápido, la verdad. Vean que, por ejemplo, un MySeq de Illumina puede tener una salida de un room de entre 30 a 48 horas, puede tener un room de 15 gigabases. No estamos hablando de un NextSeq, ¿no? Un NextSeq tiene 300 gigabases de salida al mismo tiempo, un MySeq intermedio. Aquí hay 3 tipos de tecnología. Hay un HiSeq, hay un MySeq y hay un NextSeq. Son 8, el potencial del país está en 8 secuenciadores masivos. Lo que les digo que es importante conocer los genomas en bioinformática, que uno quiera trabajar. Hay una parte, en este caso en el genoma humano, pues hay una parte nuclear, hay una parte muy pequeña, 16K, la parte mitocondrial, de herencia materna, que es muy, muy interesante. Entonces, dimensionar los genomas y aplicarlos a las capacidades computacionales es muy importante, es parte de un buen diseño computacional, biocomputacional. Y no se puede obviar, ¿no? Entonces, se tienen que revisar las características de los servidores que uno está trabajando en informática, junto con las dimensionalidades de los genomas y los genes que va a administrar. No se puede asignar mucha memoria o mucha capacidad computacional cuando no se requiere. Aquí, por ejemplo, tenemos un MySeq que está conectado a un servidor pequeño y es suficiente, ¿no? Algunos hablaban, por ejemplo, conectarlo a un clúster que está en un centro de tecnología por allá. Yo digo, no es necesario. Es una computación, una prestación de computación muy grande para lo que se va a hacer. Si estos virus son muy pequeños, es que tienen 30 KB, ¿qué les digo? Si ustedes bajan, los reto a hacerlo, ¿no? A todos los que me están escuchando. Si ustedes bajan el genoma hecho en Wuhan, China, y lo ponen en un flat de texto, eso no llega en Arial 10, no llega ni a 7 páginas. No es nada, es información, no es nada, es muy pequeñito, es un virus. Es más, en un minion de nanopore, doble ciclo, eso se secuencia en horas. Lee read muy largos, lee read de 14 KB, 2 ciclos ya tenés los 30K casi. Y por ejemplo, un Illumina de capacidad media, pues se puede leer, tiene salidas de 2 por 300 máximo, 300 BP, y se puede leer rapidísimo. Entonces, poder administrar bien los genomas que uno está trabajando y las características de los genomas en general nos permiten ir dirigiendo, ¿no? Las secuenciaciones y los valores de computación que uno está administrando, ¿verdad? Para los que me preguntan, pues estas presentaciones yo usualmente las comparto, ¿verdad? No se preocupen, nada más pongan atención. Y no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento, que los oigo un poco callados, si no levantan la mano. ¿Todo bien? ¿Aló? Sí. Todo bien, doctor. Sí, ok. Siempre pregunto porque no sé, como hay un silencio, no sé si se desconectó, si estoy hablando solo. A veces comienzo a hablar con mis estudiantes y digo,
qué raro que nadie pregunta, ¿no? Y es que está desconectado, ya como 15 minutos hablando solo. Entonces, por favor, usualmente como cada cierto tiempo, pues trato de estar pendiente de que estén conectados y activos. Solo, doctor, una consulta con lo del mapa conceptual que me pareció muy interesante, en especial la relación con la nanotecnología, que es otra área que está creciendo muchísimo también. Usted comentó que nos podía compartir una presentación, pero o un video, no sé qué, si nos puede dar un poquito de esa información. Por supuesto, no es esta presentación, yo generalmente las comparto. Y eso pues será, yo no sé si Nancy está ahí, ¿está Nancy? Sí, acá estoy. Nancy, después coordinamos para que los estudiantes también reciban las presentaciones, ¿no? Lo que dice el compañero es muy interesante, la nanotecnología. De hecho, los secuenciadores actuales que se usan en la secuenciación del coronavirus, pues utilizan un principio nanotecnológico. Aquí, por ejemplo, yo mandé a traer, les cuento estas experiencias, ¿no? Estas experiencias enriquecen más que una teoría de clase. La teoría de clase, nos bajamos cualquier presentación de internet y ya está, ¿no? Yo creo que una clase con un docente es más enriquecedora si va contando experiencias, ¿no? Porque es parte del aprendizaje, es un aprendizaje en paralelo, ¿no? Un slide de esto se encuentra en cualquier lado, usted lo baja y ya está, lo tiene. Pero lo que se deriva con el profesor y el aprendizaje, las experiencias que tiene, es lo que complementa las clases. Les cuento aquí que, por ejemplo, le hicimos un MySeq, aquí la secuenciación del genoma del coronavirus, pero estamos trayendo otras tecnologías basadas en nanotecnología. Estos dispositivos que son muy pequeños, son de un tamaño borrador, pues utilizan un principio de que pueden leer cada base de la secuencia por un cambio de conductancia cuando pasa la cadena del ADN en una superficie de grafeno. La superficie de grafeno tiene un nanoporo, la cadena del ADN va pasando, ¿no? Y como se sabe de las variabilidades de las características eléctricas de cada base a través de un campo magnético, ¿no? Producido y eléctrico, producido por una malla del nanoporo, entonces cada vez que va pasando la cadena del ADN con sus bases, cada base va disparando un cambio de conductancia eléctrica diferente, la A, la T, la C, la G. Y ese cambio de conductancia diferente a través del sensor se va caracterizando y registrando, es decir, produce como una señal distinta. Cada vez que perturba el campo magnético se genera una señal para la A, para la T, para la C, para la G, y eso nos permite tener un sistema de alta lectura, de clasificación de bases, y el sistema es bastante confiable, ¿no? Las precisiones son bastante altas, no tan altas como un sistema, digamos, de flow cell, de secuenciación convencional, pero sí es bastante interesante. Entonces, próximamente creo que una semana, una cosa así, vamos a tener los dispositivos nanotecnológicos para el estudiante que me preguntó, para hacer la secuenciación del coronavirus rápidamente. Es unos kits también de preparación de librerías genómicas para estandarizar las librerías y lo podemos hacer rápidamente. Aquí hay un slide muy interesante para que vean ustedes que en genómica no hay como todavía nada establecido. Yo no sé si ustedes se acuerdan, tal vez están más jóvenes, que hace muchísimos años, pues no se decía que habían 20 o 25 mil genes, ¿no? Sino que había 100 mil genes, esa era la estimación. Y luego cuando fueron perfeccionándose las tecnologías y van viéndose más complejas y más precisas, ya no se hablaba de 100 mil, sino que se hablaba de 75 mil, ¿no? Y ya el tiempo fue caminando, los sistemas se fueron perfeccionando, los genomas se generaron diferentes maneras, se hicieron correcciones sobre los genomas, entonces ya se hablaba de 40 mil genes, ¿no? Que teníamos. Y hoy en día, pues vean lo que ha bajado, ¿no? Ahora se calcula, ni siquiera somos capaces de dar una cantidad exacta. Ahora se calcula que hay entre unos 20 y 25 mil genes con las tecnologías actuales, ¿no? Con las tecnologías actuales. Entonces, a través de los años nos dimos cuenta que ni siquiera éramos capaces de saber exactamente cuántos genes tenía el genoma humano. Pasamos de 100.000 a 20.000. Entonces, y se fue clasificando y estructurando la información de manera diferente
en el cual la tecnología iba precisamente cambiando modelos conceptuales casi que vencidos, ¿no? Antiguos que eran reeditados. Igualmente pasó con el ADN basura, ¿no? Que se creía que era una información que no tenía utilidad, ¿no? Y luego se vio que sí tenía utilidad, especialmente para la parte de expresión y regulación. Entonces creo que los modelos de conocimiento van cambiando conforme la tecnología vaya avanzando. Y posiblemente de aquí, estamos en el 2020, posiblemente aquí dentro de 10 años, este slide que dice 20, 25 mil ha cambiado muchísimo, porque ya los equipos son mucho más sofisticados que los de ahora. En 10 años de evolución de los sistemas de secuenciación va a indicar muchas cosas que hoy ignoramos. Entonces yo creo que es muy interesante cómo va creciendo, ¿no?, este conocimiento para ir analizando pues los proteomas, los genomas, como se indica ahí, las cantidades de proteínas para hacer analogía entre las proteínas, etcétera, 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 y ir generando poco a poco información caracterizada, ¿no? Es relevante que a través, por ejemplo, en las proteínas, pues tenemos técnicas biofísicas experimentales donde se utilizan patrones de interacción electrónica o se utilizan, por ejemplo, en este caso cristalografía o NMR para obtener una resolución. Muchas veces no se tiene inclusive certeza de la estabilidad de una proteína, hay información faltante, entonces se manda a condiciones de ingravidez, se hacen anotaciones, se regresa al planeta en condiciones de gravedad y se integra información nueva. Entonces tenemos muchas tecnologías complementarias para ir llenando esto. Las ómicas, para no decir de genómica, proteómica, transcriptómica, las ómicas en sí están en constante evolución. Los sistemas bioinformáticos se están modificando, se crean nuevos servicios web, nuevos sistemas de análisis, todo. Lo veo desde el punto de vista de la bioinformática, ¿no? Los sistemas están evolucionando constantemente y las bases de datos y los algoritmos de análisis de bases de datos van mejorando cada día. En esto, pues, la bioinformática ha tenido un soporte muy grande, un crecimiento muy grande en relación a las tecnologías de Next Generation Sequencing, sino lo que es secuenciación masiva. Igual que Costa Rica, Guatemala, no hace mucho se unió, ¿no?, al país. No sé cuántos secuenciadores genómicos hay, creo que habían como en la Francisco Marroquí, me parece que había uno, no sé, ustedes podrían estar más enterados que yo, pero creo que tienen menos secuenciadores que Costa Rica. No sé si alguien sabe por ahí cuántos secuenciadores masivos hay en Guatemala en este momento. Y no hay relación, los Next Generation Sequencing. No saben. Buenas tardes, doctor. Pues yo sé que tiene la Universidad Mariano Galvez. ¿Perdón? Roosevelt. Sé que tiene la Universidad Mariano Galvez. Mariano Galvez. Sí, así se llama la Universidad Mariano Galvez. Guillén también tiene uno. De ciencias Ahí forenses. está Vanessa. Guillén tiene un minisig, ¿no? Son como 4 o 5 lugares que tienen, doctor. Sí, como 4. Vanessa, ahí en Guillén todavía tiene el minisig, ¿no? Sí, doctor, todavía tenemos uno en INVEGEM. Sí, está más dirigido para analizar la parte exómica, pero vale, es un sistema de organización masiva. Esto es un poco lo que era el antes y lo que es ahora, ¿no? Casi que los departamentos de genética se han transformado ya en bioquímica, se han transformado en departamentos de ómica, ¿no?, de genómica, en la cual la secuenciación y los sistemas masivos, pues, son fundamentales. Antes analizábamos los genes individualmente, pues ahora analizamos los genes masivamente, ¿no? Paneles de genes, comparamos los paneles y derivamos información casi que masiva, ¿no? En este sentido. Aquí, esta es una clásica que yo siempre coloco. Vean, por ejemplo, vean el cursor. La genómica, la bioinformática se soporta mucho en estas 3 bases.
lo que es la genómica clásica, lo que es la proteómica y lo que es la metabolómica. Aquí podemos ver, por ejemplo, una escala genómica, ¿no? Si asumimos que este puede ser un gen, ¿no? Compuesto de 3 exones acá, y esta es la parte intergénica. Este gen puede estar relacionado con la expresión de 2 proteínas distintas, pero también podemos tener estos 2 de acá que están relacionados con la expresión de una misma proteína. Y las proteínas pues están relacionadas entre ellas. Entonces, cuando hacemos genómica computacional y bioinformática, pues analizamos dónde están los genes, cuáles son las coordenadas de lectura, cuáles son las herramientas de exploración bioinformáticas para analizar las coordenadas genómicas exactas. Brindar información genómica exacta es sumamente importante. Por ejemplo, yo no sé, cuando ustedes están utilizando, por ejemplo, un BLAT, no un BLAST, sino un BLAT, BLAT, contra información genómica masiva, uno utiliza un sistema de comparación, ¿no? De un track genómico con un genoma de referencia y poder localizar información. Eso no sería posible si no hay herramientas bioinformáticas. Entonces ahí es donde uno ve la utilidad de la herramienta bioinformática para poder encontrar y correlacionar esa información. Igual para la parte de biología estructural, ¿no? Si no hay simuladores, si no hay, por ejemplo, herramientas o script de activación, de modelación en 3D, activéis estos elementos de herramientas en las cuales yo puedo visualizar una proteína, puedo comparar 2 y comparar las partes, pues sin eso la proteómica no existiría, ¿verdad? Hace poco en una entrevista aquí en el país dije que la genómica no puede existir sin la bioinformática, ¿verdad? La informática no puede existir sin la genómica. Son codependientes. No se puede hacer genómica sin informática. Genómica es masiva, de muchos datos, de escalas muy grandes. Y necesitamos el sistema de computación e informática para comparar información e imagen. Ahora, cuando la información viene por acá, pues es mucho más compleja, ¿no? Implica relaciones metabólicas y celulares. Entonces ahí es donde uno ve que realmente pues necesita de la bioinformática, ¿no? Si incluye los bioseñales o rutas bioquímicas, la información es tan grande, es tan diferencial, que es imposible hacerlo sin bioinformática. La bioinformática nos permite comprender esas redes funcionales complejas o esos cellular networks que nos permite ordenar en bases de datos y en matrices de información dispuesta a ser aplicada en distintos campos. Es imposible, ¿no? Y no hablo de la informática tradicional, que es una base, ¿no? Sino que hablo de la informática. La informática inclusive tradicional es sumamente importante en el área de informática biomédica cuando uno trata de estandarizar informaciones en estructuras de sistemas de información. Por ejemplo, en un hospital uno tiene imágenes en diferentes formatos radiológicas, ¿no? Digitales, TICOM, si tiene un expediente, ¿no? Un HL7, ¿no? O JSON, necesitan formatos y estructurar la información en diferentes modelos para que sea fácil de compartir y fácil de analizar, ¿no? Estos estándares, estos modelos tienen que aplicarse tanto en información general a nivel de paciente como en información molecular. Entonces es importante que vayamos visualizando en esta parte de introducción de la informática la importancia de los estándares, algoritmos, clasificación de áreas, poder perfeccionar cada área de atención de la bioinformática de acuerdo a sus requisitos y especificaciones. Bueno, la bioinformática acá en este caso, yo les decía que en la parte genómica, pues trabaja con secuenciadores masivos, ¿no? Estos son secuenciadores masivos. En Costa Rica hay muchos de estos hoy en día. De hecho, el primero que trajimos al país, que fue en 2016, es igual a este.
estos no hay, estos son masivos, estos como para trabajar más que todo en informática o genómica epidemiológica, ¿no? Genomas humanos, y eso es muy importante. Estos tienen altas prestaciones para secuenciar, hacer secuenciación in GWAS, especialmente para analizar polimorfismos. Son sistemas de secuenciación que tienen respaldo computacional muy alto. Ahora, ¿qué es lo que pasa con estos sistemas? ¿No? Porque muchas veces se dice que hay que generar un clúster aparte bioinformático para administrar la información en estos sistemas de secuenciación, porque es que se tiene que hacer como una bioinformática adicional para trabajar estos sistemas. Porque estos sistemas, por ejemplo, estos de escala media, Illumina, acuérdense que Illumina es una de las compañías líderes mundiales de secuenciación genómica. Más del 90% de la información genómica son generadas por sistemas Illumina. Y hay otros modelos alternativos, ¿no? De las grandes transnacionales, ¿no? Thermo Fisher y estas. Les decía que estos sistemas, si uno parte este aparato en dos, ¿verdad? Aquí está el flow cell y aquí está el cartucho, la microfluidic. Si uno lo parte en dos, al final se encuentra con un computador, ¿no? Es un computador. Es una pantalla, que inclusive Illumina tiene una alianza con Microsoft. Si ustedes minimizan todas las pantallas, se encuentran con Windows. ¿Y qué es lo que pasa físicamente con estos sistemas? Que tienen un disco de capacidad media o baja. Es decir, un sistema de estos puede tener un disco de medio tera, ¿verdad? O 3/4 de un tera. 750, digamos. Es muy bajo, en realidad muy bajo. ¿Y qué pasa si uno comienza a secuenciar y disminuye las capacidades de computación de los sistemas de estos de acá, de secuenciación genómica? Que hay un overflow, al final hay un overflow y usted no puede administrar correctamente la información y tiene que lanzarlo al otro lado. Por eso es que estos sistemas, lo que hace Illumina con estos secuenciadores es que lo conecta con un J5, ¿no? A través de un network, y lo conecta con un sistema de bases de datos que se llama BasePair Illumina, que lo que va a pedir todas las secuenciaciones que se están haciendo. Es un negocio para ellos, ¿no? Porque no se lo dan gratuito, le dan gratuito una cierta capacidad, pero también le venden un servicio de almacenamiento de datos en las cuales uno no sabe qué pueda pasar con esas secuenciaciones, ¿no? Más si es un proyecto privado. Yo personalmente acá en Costa Rica, a nivel hospitalario, lo que he hecho más bien es montar clúster aparte. Por ejemplo, en el Hospital San Juan de Dios montamos un secuenciador genómico con un clúster de computación a la par. Entonces, es un cloud dedicado en el cual todas las secuenciaciones se están almacenando en servidores. Y es mucho más personalizado. Entonces, por eso es que estos sistemas pues tienen una capacidad limitada. ¿Qué pasa si uno no tiene un sistema de respaldo? Pues empieza a disminuir el rendimiento, ¿no? O el espacio libre del secuenciador. Ustedes saben que el secuenciador necesita un espacio libre, un track libre para funcionar. Si se hace muy pequeño, entonces se empieza a fallar. Hay una importancia de tener sistemas alternos de almacenamiento para la secuenciación. En secuenciación, pues, lo que se hace son leer los reads. Estos aparatos, cualquiera que sea, pues, tienen un gran limitante, y ese gran limitante es que los reads genéticos que se leen son cortos. No hay ninguno de estos aparatos, ni el PacBio en Asia, ni nada, ninguno de, bueno, el PacBio lee un poquito más largo, perdón. No hay ninguna de estas tecnologías que nos permita leer reads bastante largos, ¿verdad? En realidad son muy, pero muy cortos. ¿Alguna pregunta? No, Ninguna. Todo bien, sí. Entonces, como tienen un limitante tecnológico, los secuenciadores se tienen que utilizar en informática. Los reads son cortos. Entonces, yo siempre hago la analogía de que los secuenciadores
lo que hacen es leer como pequeñas piezas de puzzle, ¿no? Como un rompecabezas. Y después uno tiene que integrar esas piezas y anotarlas para ver la imagen total, ¿no? Entonces cada piecita es un bit de estos. Cada piecita uno la tiene que leer y la tiene que caracterizar, ¿no? Ahora, si por ejemplo tenemos una lectura, un proyecto genómico, estamos leyendo con un sistema informático, muchos reads, vean que aquí se repiten muchos reads ahí para abajo. Entonces se llama obtener un consenso, y el consenso está orientado a obtener una calidad de representación de secuenciación para un read, un track determinado. Entre más profundidad, consenso se haga, mayor es la representación o la calidad de representación del track genómico leído. ¿Cuáles son las recomendaciones? Depende, ¿no? Depende de la disponibilidad de recursos del proyecto, depende si es clínico. Yo generalmente recomiendo 80x para clínica, aunque a algunos les parece un poco exagerado, pero es mejor garantizar esas calidades, especialmente si están analizando polimorfismos. A veces se baja un poco y se llega a un límite de 30x. Entonces, las coberturas de profundidad están acordes con los presupuestos y con la calidad que uno quiera buscar. Algunas calidades son inaceptables, ¿no? No se va a leer no se va a hacer una profundidad de 10x a nivel clínico, es imposible, ¿no? No garantiza nada. Si tú haces una lectura de un read simple, un par read, ¿no? En doble sentido, para garantizar también calidades de secuenciación. Luego viene algo que se llama ensamblaje de contigs. Para todas las piezas que se están organizando, se analizan los gaps y luego se hace un scaffold completo con los contigs para generar un track de lectura específico. Al final de cuentas, entonces, con este lenguaje que les digo, lo que se quiere hacer es que todas las piezas pequeñas que se están leyendo en el secuenciador se tratan de unir y caracterizar para que la lectura, la banda de lectura que se está haciendo acá, pues tenga una cierta calidad y una cierta garantía que representa realmente a la banda genética que se quiera leer, ¿no? Entonces, por eso es que se hacen diferentes lecturas sobre el mismo pedazo, se hacen diferentes lecturas, ahí para abajo se alinean entre ellas y se garantiza que el track que se está ensamblando tiene una garantía de confiabilidad muy alta con respecto a la representación real en la estructura biológica, ¿no? Que se quiera leer. Luego, después de todo esto, obviamente, se requieren herramientas para hacer estas cosas, se requieren ensambladores y herramientas informáticas que nos permitan ensamblar y leer todo esto, ¿no? Especialmente si se tienen ensamblajes de nuevo, si tienen una resecuenciación, pues como una resecuenciación que se quiere hacer, un genoma referente, se tienen que tener ensambladores informáticos para ir ensamblando las piezas. Creo que es absolutamente importante hacerlo acá. Me contaban hablando de esto, porque les cuento las experiencias, ¿no? Acá, que me decían, eso fue otro periodista, creo que hace 2 días, una cosa así, han venido muchos periodistas nacionales. Me decían, don Alan, tenemos 6 secuencias, ¿eso es suficiente? Yo les digo, jamás, ¿cómo va a ser 6 secuencias suficientes? Tenemos acá en el país unos 715 casos confirmados. ¿Ustedes creen que 6 de 715 es representativo? Es absolutamente inviable llegar a una conclusión, ¿no? Se necesitan más lecturas para que haya una representación. Por eso es que aparecen muchas lecturas aquí. Es decir, se necesitan muchas lecturas de muchas muestras para llegar a una conclusión estadísticamente representativa. Yo no voy a partir de una poca representación y inferir un comportamiento generalizado de una representación muy vaga, ¿no? Que no es homogénea ni representativa de todo el muestreo paramétrico, ¿no? De un estimado muy bajo no puedo pasar una parametrización muy alta estadísticamente. Entonces necesitamos más información y más secuenciación. En resumen, yo les digo, más secuenciación,
más información, más caracterización, más certeza de lo que está sucediendo en el país, igual con Guatemala, igual con cualquier país, esto es así. Además de que hay que hacer un análisis a partir de la información genética, se tiene que hacer un análisis de la trazabilidad, no sabemos si son importados, si son exportados, si han tenido brincos entre el movimiento de un país a otro, necesitamos más lecturas, integrarlo más a herramientas bioinformáticas. El punto aquí es bioinformática, ¿no? Integrarlo más a herramientas bioinformáticas y ir conociendo un poco la caracterización de la información genética de las cepas circulantes. Vean ustedes, por ejemplo, entonces, que la secuenciación pues ha permitido a la informática desarrollarse muchísimo porque los costos de secuenciación han bajado, incluyendo la ley de Moore, han bajado muchísimo y siguen bajando. Por eso es que se necesitan muchísimas herramientas bioinformáticas, diversas herramientas bioinformáticas para trabajar en estas cosas. Aquí les enseño, por ejemplo, estas son algunas herramientas que en algún momento construimos cuando era el director de la Plataforma Nacional Española. Por ejemplo, Snow y IHOP era un sistema de vocabulario controlado para encontrar patrones de texto, vectores caracterizados en patrones de texto. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, que ustedes tenían un conjunto de papers en PubMed y el sistema lo que hacía es que si ustedes cogían un trozo o un conjunto de palabras, él las buscaba exactamente por todos los lados, como una especie de Google indexado, ¿no? Empieza a buscarlas por todos lados y podía inclusive servir de un sistema de soporte para revisores, ¿no? Los que trabajan en Paris, para ver si le aplican o no un sistema muy interesante. Luego, sistemas como Snow también para biología de sistemas. Ustedes saben que la biología de sistemas es importantísima. Uno podría encontrar, por ejemplo, similares a Snow, podría encontrar sistemas como Still, que creo que si el doctor Coar me está escuchando, son útiles cuando uno quiere encontrar, por ejemplo, un gen correlacionado, ¿no? Con otros genes implicados en la metabolización, por ejemplo, de un fármaco, en la generación de metabolitos, un fármaco, el 2B6 de la 450, o si estamos trabajando, por ejemplo, con Gasparina o con cualquier otro, son sistemas que te permiten integrar más información con base a un fármaco que se esté trabajando, genes que estén implicados en la transformación del fármaco, etc. Hay sistemas bioinformáticos que son bastante útiles para eso. Aquí atrás tenemos una especie de, este es bastante útil antes, lo sigue siendo. Por ejemplo, es la Taberna. Taberna lo que hacía antes era coger o tomar de distintos repositorios métodos de servicio web. Entonces ven estas cajitas que están acá. Estas cajitas lo que hacen es un ensamblaje en cadena de métodos de servicio web. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren hacer un blast, ya no BLAST, no, sino un blast, con ST, blast, entonces quieren automatizar un proceso, entonces ustedes ensamblan el workflow, cogen estas cajitas y las hacen un drag and drop acá y van armando una especie de método de trabajo. Entonces el sistema tiene un encabezado que es un input, las cajas intermedias son métodos de servicio web y al final hay una salida. Entonces ustedes cogen este pipeline y lo guardan. Entonces ya no tienen que estar repitiendo las acciones, como que sacar la secuencia en CDI y meterla en otra herramienta de informática para hacer un alineamiento, no, sino que ya tienen el pipeline y él automáticamente a través de un método de servicio web jala las secuencias que ustedes indiquen y te puede hacer 10.000 comparaciones. Si ustedes se van a tomar café, ¿no? Mientras eso está corriendo. Eso es muy, muy, muy útil cuando quieren hacer comparaciones masivas y automáticas, sumamente útil. Así hay muchísimas herramientas informáticas. Aquí veo, por ejemplo, unas cuantas que hemos participado, ¿no? Como hace casi esta, no. Estas de NCBI, estas sí, todas estas sí hemos participado en algún momento. Eso es para hacer clusterizados. Ahora es bastante fácil hacer clusterizados con heatmaps en ARC, que podemos hacer algunos más adelante. No sé si saben hacerlo, pero si no saben, podemos generar una matriz desde cero y
utilizar algunas herramientas de HeatMap para hacer clusterizados, especialmente para análisis de microarray de expresión. Este es un HeatMap, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vean que estas cosas ya las saben ustedes. Por ejemplo, bueno, acá, esto es un diagrama muy básico, ¿no? Como ustedes ya saben. Pero solamente lo que quiero tal vez aclarar aquí también, que a veces me preguntan a mí, profesor, ¿y los secuenciadores estos genómicos, cuáles son las funcionalidades que tienen? Bueno, yo siempre les digo que es como trabajar uno en un sistema de unos cuantos canales, ¿no? Que te permiten hacer lecturas de ADN, te permiten hacer lecturas de ARN, pero te permiten hacer también análisis epigenéticos. Tienen tres funciones básicas, ¿verdad? Y conocer, por ejemplo, tasas de transcripción, o conocer tasas diferenciales de expresión de RNA, pues son bastante útiles a través de un sistema que te pueda cuantificar esas tasas diferenciales. Lo puede hacer uno con un secuenciador masivo y con herramientas informáticas, especialmente si hay proyectos de GIOS en la parte transcriptómica, ¿no? Y al final de cuentas, todo esto es lo que yo les vengo diciendo, ¿no? Que tenemos un object básico, que la informática tiene un object básico y que necesita, cuando trabaja en la clínica, necesita servidores, configurar servidores, generar redes de servidores. Por ejemplo, acá ahora estábamos hablando, y de hecho, un proyecto muy interesante que a raíz del COVID, la OPS está planteando, es una propuesta, proyecto, en la cual la OPS lo que quiere es integrar a todos los laboratorios de referencia en América Latina para generar una red genómica y bioinformática interesante para comparar cepas circulantes entre los países de América Latina. Fabuloso, a mí me parece, para conocer virulencia, patogenicidad, pero para eso se requiere redes de servidores, métodos de servicio que se puedan compartir la información a través de métodos online, ¿no? No es que uno le manda una llave o le manda un correo con las secuencias, no es así. Uno puede habilitar puntos de acceso a un servidor configurado para que las secuencias que se están generando en Guatemala se comparten en Costa Rica, las que se están generando en Panamá se comparten con Costa Rica, en Costa Rica las de Panamá, y todos entre sí, a través de sistemas automáticos, obviamente a través de convenios y a través de marcos de colaboración que nos permitan comparar, y todos los permisos respectivos de ley que nos permitan comparar esta información. Siempre digo este problema, ¿no? Este problema es el santo grial de la bioinformática, que muchas veces se tiene secuencias muy parecidas y se difiere mucho, o a veces bastante, en las proteínas. Muchas veces se tienen proteínas muy similares que uno pensaría que las secuencias son muy parecidas y resultan un poco diferentes. Entonces creo que la bioinformática ha tratado de generar métodos alternativos, ab initio, métodos de homología, métodos de comparación, muchos métodos para poder aproximarse a la representación estructural a través de información genética con herramientas informáticas. Esta es una imagen que me permite a mí precisamente trabajar los tres puntos que yo les mencioné en genómica, ¿no? Lo que es genómica, transcriptómica. Entonces los secuenciadores pueden hacer todas estas cosas, ¿no? Son tecnologías. Uno tiene el paciente, tiene tecnologías de genómica para hacer whole exome sequencing, hacer whole genome sequencing, secuenciación exómica dirigida o clínica, si no es todo el genoma, si no son exomas concretos. Puede hacer RNA-seq transcriptómica, como yo les decía, o tal vez trabajar en chipseq, en la parte epigenómica. Acuérdense que la epigenómica es un área muy grande en la cual es independiente la genómica. Uno puede tener, es como la metadata, ¿no? de la genómica. Uno puede tener patrones de metilación, información en la estructuración genómica, que pueden metilar o hipermetilar secciones en las cuales pueden bloquear una expresión, por ejemplo en las siglas CPG, ¿no? Entonces conocer toda esta información o esta regulación epigenómica es fundamental complementarla con genómica,
y para eso utilizamos mucho las tecnologías de secuenciación, en la cual hay celdas específicas que pueden trabajar el epigenoma, celdas que pueden trabajar el RNA-seq y celdas que pueden trabajar el ADN convencional. ¿No? En este caso, por ejemplo, aquí en secuenciación estamos trabajando con DNA, pasamos el ARN viral a cDNA y ahí trabajamos en secuenciación directa. Podría hacerse por amplicones también, cosas así, pero bueno. Luego tenemos a partir de eso un conjunto de análisis de datos distinto, ¿no? Por ejemplo, en genómica se puede hacer análisis de mutaciones puntuales, encontrar los CNVs, Copy Number Variation, que son muy interesantes, especialmente en ciertas enfermedades, como por ejemplo Huntington, analizar indensos, MALDs, variaciones estructurales, también en la parte de RNA-seq, analizar expresión diferencial, fusión génica, splicing, edición de RNA. Para la parte epigenómica, obviamente, se va a analizar metilación, modificación de histonas a través de las modificaciones de la estructura histónica y transcripciones de binding, factores de binding, ¿no? Que son muy importantes en la parte de transcripción. Luego tenemos, una vez combinados ese tipo de análisis de datos, efectos mutacionales, pathway de redes, análisis integrativo, todo eso se puede integrar para dirigir terapias específicas, especialmente en este caso en el área del cáncer, ¿no? Creo que dentro de la medicina precisión es importantísimo integrar la bioinformática en oncología, pero yo soy partidario, y lo he demostrado, ¿no? Porque hemos desarrollado mucha herramienta local e internacional, que en nuestros países debemos brincarnos el paso, ¿no? Que no solamente seamos usuarios de tecnología, sino seamos constructores de tecnología. Por acá diseñamos una herramienta para análisis de variantes génicas. Ahora estamos analizando con mis estudiantes también de tesis en Guatemala. Estamos analizando con inteligencia artificial, diferenciación de imágenes de cáncer. Esos son muchos proyectos de estudiantes que estamos trabajando allá en Guatemala. Y bueno, creo que se puede combinar muchísima tecnología bioinformática para llevarnos a la medicina de precisión, ¿no? A muchos no les gusta ese concepto, ¿no? Pasó de la medicina personalizada a la medicina de precisión, pero se trata de ser un poco más precisos para conocer las causas moleculares de las enfermedades. Eso a mí me parece interesante, ¿no? Independientemente del concepto que se use. Bioinformática y genómica maneja dos tipos de secuenciaciones. Una secuenciación es secuenciación de novo. La secuenciación de novo es cuando ustedes no tienen absolutamente nada, no hay genomas de referencia. Es un reto, en realidad, si uno quiere ensamblar genomas bacteriales y no hay información referencial, uno tiene que tener la obligación de construir también las librerías referenciales, subirlas en bases de datos a través de herramientas bioinformáticas para que esto quede registrado. Cuando hay resecuenciaciones, pues es cuando hay secuencias de referencia ya establecidas. Es muy fácil porque la resecuenciación es volver a secuenciar algo en la cual ya hay información de referencia, entonces es fácil tomar secuenciaciones parciales de un proyecto nuevo y compararlos con un sistema de referencia, no un genoma de referencia. Por ejemplo, nosotros en realidad con la secuenciación de coronavirus, lo que estamos haciendo es resecuenciación, ¿no? Hay ya genomas de referencia, por ejemplo, el de Wuhan, el primero que se hizo es un genoma de referencia. Entonces estamos haciendo resecuenciación, sobre una secuenciación ya hecha, y que esto nos permite comparar entre sí las secuenciaciones nuevas. Correcto. Esto de la secuenciación con bioinformática es como hacer esto que están viendo ustedes, ¿no? Yo les hablaba de leer pequeños
pequeños reads. Y estos reads, si uno los va juntando, pues al final la idea es encontrar, no es solamente poder leer la información, sino encontrar la semántica escondida, ¿no? La semántica contextual de la información genética, lo que nos da un significado y una posibilidad de poder interpretar esta información. No solamente leer la información y ya está, ¿no? Sino encontrar una semántica de datos escondida a través de la unión de partes independientes que nos va a dar un significado biológico. Eso es fundamental. Pues por eso es que utilizamos las herramientas bioinformáticas para encontrar esa semántica que está ahí. No es que los sistemas, que somos simples usuarios, ¿no?, de la bioinformática, cargamos unas secuencias y ya está, el sistema nos va a dar todo. No, no seamos simples usuarios de herramientas bioinformáticas. Seamos usuarios pero activos, interpretemos bien la información, y algunos sistemas que no son muy buenos para analizar información, los podemos descartar y utilizar otros sistemas. Y si no hay un sistema que nos garantice lo que queremos hacer, pues explorar a realizar una nueva herramienta. No es complejo, ¿no? Los principios informáticos se aplican ahí. Ustedes como líderes de genética, la parte molecular y esto, cuando ustedes requieran en sus proyectos de investigación algo que las herramientas bioinformáticas no se lo da, atrévanse a proponer un proyecto para construir una nueva herramienta que les brinde los enlaces o la semántica que usted no encuentra con otros sistemas. Puede suceder. Ya casi que cualquiera de ustedes me puede contar una historia especial o particular, ¿no? Porque yo sé que son muy buenos, son investigadores y gerentes y muy buenos. Anímense a crear un proyecto. Si están investigando información genética molecular y no hay herramientas que les dé el contexto de información o la unión de contexto de información que ustedes quieren, búsquense un ingeniero de software, búsquense un bioinformático. Ya hay bioinformáticos en Guatemala, están saliendo los primeros, y hagan un join de proyecto para generar una herramienta que les permita complementar su proyecto genómico molecular o genético molecular. En estas primeras clases, siempre reviso un poco sobre los formatos que se usan en secuenciación, ¿no? En secuenciación genómica. Uno de los más comunes que se utiliza en bioinformática y que son, permítanme ir un poco hacia atrás, y que son los que tienen de salida cualquiera de estos tres sistemas, son FASTQ. Utilizan un formato de salida, ¿no? Este utiliza FASTQ. Este utiliza también otro formato que se llama Body File, pero muy común es el FASTQ. Y estos también. Y estos formatos entonces nos permiten manejar un estándar muy común en la bioinformática para analizar secuencias, que es el FASTQ. FASTQ es un formato, y ese formato está compuesto de 4 líneas, ¿no? Cada información o cada bloque de información que un secuenciador genómico me entrega está compuesto por 4 líneas de estas. Por ejemplo, este es un track muy pequeño. En realidad, que se está haciendo como un proyecto transcriptómico de tasas de 30, 20, 30, 40 bases. Y vean que tiene un identificador. Este es un identificador que está asociado al flow cell del secuenciador. Y como dice acá, y tiene diferentes lanes o types y coordenadas, un barcode asociados al tipo de banda de lectura que se está haciendo en el flow cell del secuenciador. Esto es un separador, un comment, que se puede separar. Aquí está la secuencia, aquí está la lectura de la secuencia, y aquí está una línea de calidad asociada con cada base. O sea que cada letra que está acá abajo está asociada a un table de código ASCII. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estas nuevas tecnologías que ya me dan un FASTQ? Antes no se introducía la calidad de quality aquí. Antes era un pasta nada más. La ventaja de estos nuevos formatos es que integran la calidad en las lecturas. No es como antes, en los secuenciadores de capilaridad, no. Los antiguos que no eran tan precisos en cuanto a la calidad. Ahora sí se integra la calidad y se va leyendo la calidad de cada base. Eso no hace como un corte temporal cuando está haciendo un trimmer o está cortando las secuencias. Uno
tiende a utilizar un umbral de calidad, un Q30, ¿no? De ahí para arriba, para garantizar una integridad de las secuenciaciones track que se están generando a través del sistema de secuenciación. Tiene que ser muy estricto en las calidades y ver cómo se lee. Alguien me pregunta, profesor, pero yo puedo abrir un FastQ en Word o en un blog de notas. Digo, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Lo puedo abrir. Y hagan el experimento. Lo pueden abrir en cualquier editor y pueden ver la secuenciación directa. Algunos utilizan, por ejemplo, Galaxy para subir secuencias, analizar bloques a través de diferentes métodos, pero es importante que ustedes definan que los secuenciadores de hoy en día lanzan formatos FastQ. Tienen 4 líneas caracterizadas, una que es el identificador general, otra que es la secuencia, otra que es un separador y otra que está asociada a la calidad de la secuencia por base, no es un promedio, sino que es una calidad independiente por cada lectura individual hecho un tracking genético. No sé qué hora tenemos. Nancy, ¿cómo estamos de hora? ¿Me escucha? Sí, ya estamos en tiempo, doctor, entonces cuando usted guste podemos... Sí, me gustaría a mí, eso es importante, sí me gustaría terminar, hoy tuvimos un poquito de problemas en el inicio, pero sí me gustaría terminar a la hora porque sé que los compañeros pueden ser que tengan el tiempo comprometido con otra actividad, y eso me gusta a mí respetar, que el tiempo sea exacto, ¿no? Que no sea el profesor que como se atrasó un poco y son las 8 y no ha terminado, no, porque cada uno de ustedes es un profesional muy respetable y tiene muchos compromisos, y ya habían comprometido este tiempo con la clase y terminar a las 7:30. Entonces lo voy a dar hasta acá y espero que se hayan entusiasmado y hayan visto la importancia de la bioinformática. Y yo sé que muchos de ustedes ya conocen estas cosas, pero poco a poco con los ejercicios y el compartir las experiencias prácticas de proyectos se va volviendo un poco más interesante. Hay como un app ahí agregado que enriquece mucho la clase de bioinformática. Y espero que les haya gustado y nos veríamos en la próxima clase que sería el viernes. Vamos a terminar hasta acá y espero que les haya gustado y que hayan aprendido bastante hasta el momento. Muchísimas gracias. Gracias, Nancy. No, muchas gracias a ti, excelente. Aprendimos mucho, Alan. ¿Quién habla? Aquí habla Oscar Cobar. ¿Cómo está, Oscar? ¿Cómo le pareció la clase? Excelente, aquí estuve las 2 horas pegado al computador y al micrófono, escuchando muy detenidamente tus experiencias, tu trabajo, y muchas gracias, excelente. Sí, ojalá que puedan sacar de las experiencias, puedan sacar ideas de proyectos también para hacer en Guatemala, eso es muy importante. No solo ideas de proyectos, sino cómo hacerlo, ¿verdad? Exactamente. ¿Verdad? No solo tenerlos en la cabeza, sino que realmente se ejecuten. Y las herramientas de informática son importantes y claves. Sí, claro que sí, eso va a consistir incluso más adelante de la primera clase. Okay, gracias. Bueno, un gusto, Oscar. Cuídense mucho. Gracias. Igual, Lala. Un abrazo. Igual. Un abrazo, Nancy. Muchas gracias y nos estaremos viendo entonces en la próxima lección, que sería el próximo viernes. Gracias, Alan. Nos vemos el viernes. No sé si alguien tiene alguna pregunta que le podamos dar. Algún comentario y si pues disponen de un tiempo, yo me puedo quedar para los que puedan, ¿no? Un poco más para alguna pregunta o algún inquietud que tengan. Me gusta las atiendo. Ok, ahí estamos, Alan. Muchas gracias. Entonces nos vemos. Gracias y nos estamos viendo. Entonces, muy amables. Chao. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Chao. Soy profesor de la Universidad de Lima, en este caso para el curso de informática.